Buenas tardes y bienvenidos todos a la sede de la Fundación Libertad 7. Soy Áñez Noguera y voy a presentarles a Jesús Conill. Para mí es un honor y un placer presentarles al profesor Conill, que esta tarde nos va a dar una conferencia enmarcada en el 32º seminario de la Fundación EDNOR, que es el que estamos desarrollando en este curso, bajo el paraguas de Empresa y Democracia, cuyo título, en fin, no sé si título o pregunta o respuesta, en fin, su ponencia versará sobre si es necesaria la conciencia moral para la empresa y la democracia. Entre una de las muchas virtudes que tiene Jesús es la de escuchar, y escuchar con atención a su interlocutor, sea quien sea. Escucha, contesta y da siempre una respuesta que mueve a seguir reflexionando. Por si acaso alguno de ustedes no conoce a Jesús Conill, les diré que es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia, participa en diversos grupos y proyectos de investigación, del cual es importante señalar la Escuela de Valencia de Ética Aplicada, encabezada por Adela Cortina. La obra que me ha dicho que destaque, porque yo he preguntado de todas las que ha escrito cuál tenía que destacar, y me contestó que Horizontes de Economía Ética, Aristóteles, Adam Smith y Amartya Sen, que está en la colección Ventana Abierta de Tecnos, que se publicó en 2004, pero que cuenta ya con varias reediciones. Además, es fundador y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación EDNOR y miembro de la Fundación Xavier Zubiri. En su biografía oficial dice que desarrolla su proyecto de humanismo para los siglos XX y XXI, y me parece esta una acertada definición de su trabajo. En los talleres que EDNOR organiza junto a la Asociación Valenciana de Empresarios, le hemos denominado nuestro navegador conceptual, porque capta la esencia de las experiencias y buenas prácticas que relatan los empresarios para extraer la esencia ética de las mismas y, como no, hacer preguntas adecuadas, siempre para hacernos crecer personal e intelectualmente. Y por ello le estoy muy agradecida. Y como se habrán dado cuenta, yo me he autonombrado presidenta de su club de fans porque Jesús me parece un tipo excelente y además de aprender mucho de él. Y creo que no tengo mucho más que decir, Jesús, querido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Áñez, por esta simpática y tan cordial presentación. El agradecimiento es mío, aunque con reservas. Me refiero al agradecimiento al encargarme de esta charla. Queridos amigos, el título surgió más o menos hace casi un año, si recuerdo, en vuestra casa, de la familia Noguera, que aprovecho para agradecerles esta hospitalidad. Y surgió, no sé cómo surgió, la verdad, pero yo creía, sinceramente, que se iban a olvidar del tema. Alguno que lo hemos hablado antes, yo pensaba, esta mala conciencia, no sé, me parece que va a quedar fuera, pero hoy han sido persistentes y parece que vamos a hablar del tema. Es un tema complejo y difícil como tal desde todos los puntos de vista, científicos y filosóficos. Entonces, también el tipo de personas que estamos aquí es plural desde esas perspectivas. Por lo tanto, me tendréis que disculpar por mi tal vez incapacidad para atender a todo lo que debería tenerse en cuenta, pero quiero que pensemos juntos porque, y esto quiero resaltarlo, de las cosas que ha nombrado Áñez, quiero aprovechar la oportunidad para decir delante de todos que una de las cosas que más me satisface de la relación con el mundo empresarial es que se aprende mucho. No hay como conectar con las actividades y con las personas que llevan a cabo esas actividades en directo, no, como veremos a lo largo de esta charla, a través de estereotipos, sino con
la actividad y sus agentes palpitando en su vivencia, en la actividad vital que corresponde. Esto quiero decirlo porque, por si alguien más se anima entre unos y otros a conocernos más en directo. Y de ahí sale un aprendizaje que es sin igual, que es además insustituible. Y aunque sea brevemente, quería resaltar este agradecimiento muy especial porque se aprende de todos esos talleres que hacemos si uno atiende realmente, si uno escucha realmente. Pero, claro, decir todo esto en esta circunstancia para hablar de la conciencia moral, pues puede ya atisbar que tiene unos presupuestos. Otro presupuesto inicial que quería... Voy a entrar en el tema, no creáis que todo esto voy a entrar en el tema. Pero otro presupuesto es que hace un cierto tiempo, cuando un buen amigo, se enteró que iba a hablar de este tema, me mandó un correo que me decía, tema muy interesante. Últimamente parece que la conciencia, ha desaparecido, o al menos se encuentra muy maltrecha. Incluso algunos dicen que ni está ni se le espera. Ahora me dejó más preocupado todavía, porque dije, vaya, pues ¿en qué lío me han metido si es que esto es así? Tras estos precedentes, pues voy a entrar en materia. También, respondiendo a una solicitud del presidente, tengo que empezar con una pequeña aclaración conceptual para que nos centremos en el tema. El tema es el de la conciencia moral, pero la conciencia moral, ¿es necesaria la conciencia moral para la empresa y la democracia, como al final se ha titulado? Entonces, el mapa conceptual tiene que distinguir dos tipos de conciencia fundamentalmente. La conciencia perceptiva, psicológica, neuropsicológica y la conciencia artificial, como ahora se habla, de lo que no vamos a tratar. Porque eso es un mundo que hoy, dado lo que vamos a tratar, pues no podríamos ir. De hecho, pues ayer y anteayer, como comentaba con Pedro Coca, el presidente, pues he estado en seminarios de esos temas y son muy interesantes, pero de lo que vamos a hablar no es de eso, por mucha actualidad que tiene, y seguiremos hablando, porque eso tiene mucho que ver con las cuestiones, por un lado, de relación con la mente tanto humana como de los animales, si es que la tienen, y algunos piensan que sí, y por otro lado, con la conciencia artificial, algoritmizada, computarizada, si eso es posible, si no es posible. Muy interesante, pero eso hay que decir que hoy no vamos a hablar de eso porque tenemos que hablar de la conciencia moral. Y todo ese mundo, cuando habla o quiere hablar de la conciencia moral, dicen que de eso no se atreven. Y cuando se atreven, se hace por puro marketing. No lo digo yo, lo dicen sus propios representantes. Ayer mismo, anteayer, en estos seminarios, así se dijo. Por lo tanto, nos centramos en la conciencia moral. Pero de verdad ni está ni se le espera y no podemos hablar de la conciencia moral para nada. Entonces, si recurrimos a la experiencia histórica, aunque sea literaria, tendríamos que empezar por ejemplos. ¿Quién no ha oído hablar de Antígona, la hija de Edipo y Yocasta? Recordad este topos clásico de las tragedias. El rey de Tebas prohíbe enterrar a Polínices, Creonte, pero Antígona se resiste a cumplir la ley por respeto a una instancia superior, sea de carácter divino o sea de carácter natural, las interpretaciones son múltiples, y decide enterrar a Polínices. Claro, Creonte manda encerrar y viva en una tumba a Antígona y ella decide darse muerte a sí misma, como todos sabemos. Es decir, primer ejemplo de la autonomía, de la que hablaremos después, primer ejemplo del ejercicio por su conciencia, tiene una especie de conciencia de una instancia superior
para no atenerse a las reglas que le da, en este caso, el tirano en su contexto Creonte. Podríamos hablar de otros ejemplos, muchos. Me he traído un montón, si queréis los iremos comentando. Me he traído 10, 12, 13 ejemplos históricos de envergadura. Voy a poner otro ejemplo simplemente por la resonancia que tuvo en la opinión pública durante mucho tiempo, que es el caso Dreyfus. El caso Dreyfus, porque el de Antígona pues es literario. El caso Dreyfus es histórico. Finales del siglo XIX y comienzo del XX. A Dreyfus se le acusa de haber traicionado en Francia, en la República Francesa, se le había haber traicionado a su patria. Entonces se le condena a ser encerrado y llevado lejos a una isla para que pase el resto de sus días ahí. Pero se comprueba que no hay pruebas al respecto y entonces hay un movimiento para sacarlo de la cárcel diciendo que no hay pruebas, Y entonces, bueno, nadie se atreve a dar la cara en público. Pero nada más y nada menos que Emilio Zola, el gran literato, dice: yo me planto, yo lo diré en público ante todos los periódicos. Y lanza su famoso, ya desde entonces, yo acuso, y acusa a todas las autoridades de haber falseado las pruebas. Zola es encarcelado, sufre la represión oficial por todos los medios y nada más y nada menos que Anatole France, en recuerdo de la lucha, dice él, emprendida por Zola en favor de la verdad y de la justicia, cuando en el célebre discurso fúnebre en honor precisamente de Zola, dice: ¿puedo callar sus mentiras? ¿Puedo callar las calumnias? No, hablaré. Quiero honrar al mundo por su gran acto, porque fue un momento de la conciencia moral de la humanidad. Así podría nombrar a unos cuantos, ya digo que pero como no he venido a hablar solo de eso y además me han denominado nada más y nada menos que navegador conceptual, pues vais a tener que sufrir un ratito porque vamos a navegar no al alta mar, pero sí un poquito por algunos conceptos para saber si esto que en estos ejemplos y otros, porque se pueden poner ejemplos de Miguel Servet, de Castiello contra Calvino, el de Dreyfus que he puesto, Tomás Moro en el siglo XVI, XV-XVI, en fin, Arthur Koestler en El cero y el infinito. En fin, podríamos poner muchos y luego hablaremos. Bueno, aquí está Inmaculada, que te veo, nada más y nada menos. Ella es especialista en Albert Camus. Pues Albert Camus contra Sartre, nada más y nada menos, porque Sartre estaba defendiendo con una farsa enorme durante años con su grupo el estalinismo, confundiendo a la gente. Y Albert Camus, es que te he visto, no puedo, era uno de los ejemplos, pero Albert, disculpa, pero es que es una gran especialista en Albert Camus. Entonces, escribe y publica El hombre rebelde en 1951. Podríamos poner muchos ejemplos y luego aludiremos en concreto a algunos más cercanos a nosotros. Pero conceptualmente, creo que conviene decir, bueno, y este fenómeno que ha llenado las páginas de la literatura y de la realidad biográfica e histórica de los seres humanos, ¿hay algunos conceptos que lo avalan? Pues sí, nada más y nada menos, y voy a ser en esto un tanto resumidor de los puntos de referencia, pero creo que debemos pensarlo y aprovecharlos. En primer lugar, la perspectiva socrática, nada más y nada menos. La perspectiva socrática alude a esto que sería, según la expresión de Ortega y Gasset, un fondo insobornable de la persona. Esos que dicen, toda persona tiene un precio. Pues no necesariamente. Habría que decir que todo el mundo tenemos nuestro telón de Aquiles, como le gusta decir a Adela, que por algún sitio está aquí.
Pero tener el talón de Aquiles no quiere decir que tenga un precio. Precio es otra cosa. Entonces, no. La perspectiva socrática alude a esto que Ortega decía, hay un fondo insobornable que uno se resiste. Porque la perspectiva socrática descubre el daimon, el demonio, el ángel, que curiosamente forman parte de un concepto que nos gusta mucho a todos, pero que malentendemos generalmente, que es eudaimonía, el buen daimon. El daimon es el destino de cada cual, es ese fondo insobornable que tenemos, la voz de la conciencia. ¿Qué caracteres tiene esa voz de la conciencia? Pues que nos vincula, lo que antes he comentado de Antígona, uno se siente vinculado a una instancia, es un sentir. Y esa vinculación supone que uno se autoesclarece a sí mismo, porque si no te autoesclareces, pues ¿cómo vas a someterte de algún modo a una instancia? Tú tienes que aclararte, y al aclararte y autoesclarecerte, te orientas. ¿Te orientas? Te sirve de orientación. Eso es lo que le sirvió a Antígona. En vez de orientarse por la ley de Creonte, y bueno, pues mira, yo cumplo la ley y además a mí no me pasa nada. No, dice, pero yo me puedo atener a eso o me atengo a otra orientación. Esto es lo que luego se ha utilizado con el término brújula. No sé si está aquí Juan Carlos Siurana, pero escribió un libro con este término que tiene muchas resonancias, claro, presencia kantiana. Estamos precisamente en el tricentenario del nacimiento, si no recuerdo mal, el día 22 de abril, el tricentenario del nacimiento de Kant, y Kant hablaba que necesitamos una brújula. La conciencia moral vendrá a ser esa brújula de orientación. En las tradiciones esto se ha expresado, las tradiciones desde fundamentalmente los estoicos. Los estoicos que el otro día en Zaragoza nos enteramos, ¿verdad? Dani, Pedro y tal, que decían, un joven decía que están de moda. Ay, los medios de comunicación. Un día ponen de moda los estoicos y al día antes o el día después ponen de moda todo lo contrario, que somos producto precisamente de las emociones, una u otra, pero un día y al otro, y a lo mejor en la misma noche. A las 12 menos un minuto está de moda una cosa, a las 12 y un minuto la otra. ¡Qué volubles! ¡Qué poca capacidad de reflexión! Entonces, la perspectiva socrática es recogida por los estoicos y empieza a utilizarse una serie de conceptos y empiezan a expresar que es una cintila, una chispa, como la chispa de la vida. Es curioso estos términos. O la ley innata. ¿Qué quiero decir con todos estos? Pues fundamentalmente estas referencias. Pues que el resultado de esto es que en la tradición antigua, voy a esquematizar mucho, pero creo que nos puede orientar porque esto está en el fondo de lo que nosotros intuitivamente seguimos diciendo. Eso es lo que tiene estudiar, creo, bien filosofía, si se estudia bien. Ahora, si se estudia por otros motivos, yo ya no entro. Pero si se estudia bien filosofía, te ayuda a ver los presupuestos que están funcionando, aunque sea inconscientemente, como todo. Estudias física y pasa igual. Tú estudias física y estudias aquellos presupuestos que pueden explicitar aquello que sucede. Es como si, bueno, no voy a hacer ninguna barbaridad, pero no voy a dejar caer el brazo, pero esto lo vieron todos, todo el mundo ve esto. Lo que es diferente es la explicación de esto. Bueno, pues la física, la filosofía, lo que sea, lo que hace es eso, explicitar los presupuestos con los que podemos aclarar este tipo de cosas. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Cuál es el presupuesto por el que Antígona, por el que los estoicos, por el que San Pablo, por el que todas estas formulaciones dicen que somos capaces de esta chispa de la vida, de pensar en una instancia que no es exclusivamente la que nos viene dada en nuestro entorno, pues que es la manifestación y la expresión de una especie de ley natural, de ley innata. Y lo más interesante es que es expresión de un orden natural, como si fuéramos capaces todos los seres humanos, eso es lo que decían los estoicos, vivir de acuerdo con el orden de la naturaleza, homologado, menos de fisei tsen, decían textualmente.
si recordáis los que estudiasteis griego. Entonces, tenemos que vivir homologados a la naturaleza y entonces la conciencia expresa ese orden natural. Ahora, ¿qué pasa en el orden moderno? Y aquí viene aquello en lo que... Porque esto primero empezamos a decir sí, pero no todos vemos el mismo orden natural. Ha cambiado el orden, el modo de entender el orden natural. Pero lo novedoso en la tradición moderna es esto segundo que creo que es donde nosotros nos situamos y donde vamos a entender lo que es conciencia moderna más cercana a nuestra sensibilidad. Pero conviene tener en cuenta la primera, porque luego se entremezclan en cierto modo y quizá en nuestro modo propio de razonar también las entremezclemos. La segunda tradición, la moderna, es la del humanismo. Por ejemplo, Juan Luis Vives, que preside nuestro claustro de la Universidad de Valencia, la Reforma protestante. La Reforma protestante es la que cultiva y da fuerza, da prioridad a la conciencia moral, a la libertad de conciencia. Claro, a veces en ciertos países esto no lo hemos considerado bien, suficientemente, pero esto fue trascendental para Europa, para el mundo. ¿Por qué? Porque puso en primer lugar la libertad de conciencia. Ni siquiera el orden eclesial, lo que decían, ab internis nec ecclesia. Es decir, de la conciencia ni la Iglesia. A veces se olvida, pero antes he puesto el ejemplo de Calvino, por la otra, porque Calvino hizo lo mismo contra Servet, contra Castillo. Todas las iglesias pueden hacer esa función si no respetan la conciencia, porque la conciencia es el punto fundamental moderno, además, en Antígona y en la modernidad. ¿Por qué? Y ahí Kant estableció una distinción de dos términos que hasta el día de hoy son cruciales, que son, y esto sí que hay que decirlo porque es la conciencia moral, en alemán se dice con una palabra, diferente a la conciencia que yo antes he dicho, perceptiva, psicológica, incluso artificial, que utilizan el término Bewusstsein, y sin embargo en alemán para conciencia moral se dice, bueno, tú sabes alemán también, ¿no? Te aficionaste al alemán. Gewissen. Entonces, eso es precioso en los lenguajes. Nosotros necesitamos decir conciencia moral en este caso. En otras cosas pasa al revés y nosotros somos más ricos. Pero en este caso, pues, ¿qué es la conciencia moral? La expresión de la libertad. Y aquí nos la jugamos. La expresión de la libertad. ¿Y qué es la libertad? Autonomía moral, autoobligación. Este es el momento moderno. Este es el momento moderno. A diferencia de ser el orden de la naturaleza, el momento moderno es el orden de la libertad. Claro, decir orden de la libertad, la gente, sobre todo, yo recuerdo a mis alumnos, lo pongo de ejemplo porque es que fue como un encontronazo cuando llegué al Instituto de Massamagrell y dije que solo tienen deberes los que son libres. Se quedaron todo el mundo diciendo, vamos a ver, no entendemos nada. Pues sí, solo tiene deberes, puede tener autoobligación quien es libre. Quien no es libre no tiene ninguna obligación, ningún deber. Y entonces cuando uno es de lo que sea, o inculto, o joven, o mayor, o lo que sea, cuando es lo que sea que no quiere entender o no puede entender, no entiende algo que es fundamental en la modernidad. Y es que la conciencia moral de autoobligación es la expresión de la libertad. No hay más remedio. Esta es la cuestión. Y si no, luego lo debatimos lo que haga falta. Claro, si hay autoobligación, entonces sí que tiene sentido hablar de responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿ante quién? ¿Ante quién eres responsable? Esta es la cuestión última, porque si eres responsable solo ante el juez, ante la sociedad, ante tu grupo, no. Eso no es la conciencia moral en el sentido radical, porque es autoobligación y tienes que responder ante ti mismo. Y uno dice, uy, qué bien. ¿Por qué? Porque nos las arreglamos mejor con nuestra conciencia que con nuestra reputación.
frase que le encanta también a Adela, que la recoge precisamente Carlos Fuentes en Las buenas conciencias, una novela espléndida que os recomendamos, es fabulosa, y que proviene de Nietzsche. Aquí los nietzscheanos unidos, ¿verdad? Marina, pues creo que Nietzsche tenía mucha razón, y la ha cogido Carlos Fuentes, la ha cogido Munier, la ha cogido mucha gente, porque aquí está una de las claves que es por donde acabaré en el tema último, en el apartado último. Pero bueno, sigamos. Este es el punto fundamental del concepto clave, segundo gran concepto clave. La expresión de la libertad es la autoobligación, la conciencia moral y, por lo tanto, la autorresponsabilidad, y yo tengo que darme cuentas en último término a mí mismo. ¿Pero quién soy yo? Si yo puedo ser nada. Por eso hay que recurrir al Quijote. El Quijote dice, yo sé quién soy. ¡Ah, qué frase fabulosa! Yo sé quién soy. Tú, yo, ¿sabemos quiénes somos? Si no le dedicamos tiempo, si no tenemos tiempo, y menos ahora, si no hay ni un segundo, si ahora la gente no puede dormir sin el móvil bajo la almohada, si no puede estar en una conversación, ¿qué nos pasa? ¿No queremos ser nosotros mismos? Esto es muy grave, entonces. Esto es muy grave en una sociedad. Me estoy adelantando mucho, pero es que no puedo dejar de decirlo ya a dónde voy a ir. Porque es que este es el problema clave. ¿Ante quién somos? Entonces, segundo gran concepto, no solo el orden natural, sino el orden de la libertad. La libertad es nomos, autonomía, no es lo que me da la gana, no es lo que me apetece. Eso no es la libertad. Eso se tiene su propio nombre, el agrado, la arbitrariedad, incluso el arbitrio, el libre arbitrio. El libre arbitrio no es la libertad siquiera, ya es una faceta de la libertad. La gente lo confunde, ahora en las neurociencias traducen free will por libre arbitrio, pero ¿se habrá visto, señor? Oye, y todos lo repetimos. Eso es una falsificación del concepto. Y si los profesionales nos acostumbramos, ya sé que no tengo nada que hacer, pero porque, bueno, menos mal que tengo unos amigos como vosotros que me escuchan. Pero esto es una barbaridad conceptual. Si acaso luego también lo debatimos. Segundo concepto, pues, autoobligación y responsabilidad, expresión de la libertad. Pero ¿qué ha pasado en la modernidad? Que este concepto ha entrado en crisis muchísimo. Y hay que decirlo también. Esto es otro capítulo, pero tengo que decirlo necesariamente. Las críticas de la conciencia moral que han conducido a algunos sectores a su disolución, no solo su declive, sino su disolución del fenómeno. Recordemos ciertas interpretaciones, desde luego no del todo bien documentadas, pero de los tres famosos filósofos de la sospecha. Freud, el propio Nietzsche, Marx, por citar, porque esto lo cito porque como se dice como un topos ya repetido, eso no es del todo verdad. Es verdad que son críticas muy serias y hay que tenerlas en cuenta, pero la resolución de eso no es unilineal. Y estoy dispuesto a dedicar alguna sesión específica a aquellos que tuvieran interés, sobre todo a los dos que yo más conozco, a Nietzsche y a Marx. De Freud necesitaría ayuda de algún competente compañero, pero me parece que tampoco es tan claro si vamos a la interpretación de Ricoeur, por ejemplo, está Agustín. Ricoeur hace una interpretación que es un libro fabuloso también sobre Freud. Yo creo que habría que tener reparos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos de tomar en serio estas críticas porque, como dicen estos autores, dice, detrás de la conciencia hay una larga historia. Analicemos la historia, en vez de quedarnos ahí y dice, luego, no vale para nada. No, vamos a analizarla, vamos a contarnos esas historias, vamos a indagarlas, vamos a investigar y a lo mejor, recorriendo esas historias, llegaremos a resultados diferentes. Esa es mi propuesta. No tenemos ahora el tiempo necesario, pero sí voy a tomar algunos ejemplos
de perspectivas de revitalización y recuperación del lugar de la relevancia de la conciencia moral. A título de ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo, y van a ser 3, principalmente. En primer lugar, lo que es la biología evolutiva. La biología evolutiva ha puesto de manifiesto, con mucha claridad, y nada más y nada menos, que se puede recurrir al propio Darwin. El propio Darwin pone de relieve lo siguiente: nuestro sentido, primero, el sentido moral o la conciencia es con mucho la diferencia más importante entre el hombre y los animales, primera. Eso es Darwin, o sea, él mismo, en El origen del hombre. Segunda, lo pongo como ejemplo para que no sea que es una interpretación, esto es textual. Nuestro sentido moral o nuestra conciencia se convierte en un sentimiento muy complejo. Fijaros, se origina en los instintos sociales, pero no acaba ahí, ¿no? Esto lo digo yo, perdón por la intromisión. Es conducido en gran parte por la aprobación de nuestros semejantes. Cada frase de esta, inmediatamente tirando de cada hilo de estos, salen clásicos nuevos, de cada una de estas, pero me voy a reprimir. Regido por la razón, el interés propio y en los últimos tiempos por sentimientos religiosos profundos y confirmado por la instrucción y el hábito. Fin de la cita. Todo esto es textual de Darwin, en El origen del hombre. Y así podríamos seguir con otras citas. Por lo tanto, el sentido moral, que según él habría que distinguir entre lo que debemos hacer, que es el sentido moral en el término cuando luego lo aclara en otro momento, o nuestra conciencia, que es la reprobación, el juez interior, es un juez interior. Entonces, la biología evolutiva ha introducido de nuevo la revitalización de la conciencia moral por la línea de lo que hoy llamamos la tercera persona, o sea, objetivamente, intentando objetivar desde las ciencias biológicas. Segundo, el enfoque filosófico del análisis existencial ha aclarado, y ahí, por ejemplo, la neurofenomenología, es una fenomenología que enlaza con las neurociencias, ha puesto de relieve un factum vital, la experiencia personal, la subjetividad. Por ejemplo, desde ciertas posiciones se ha intentado eliminar la realidad, la facticidad real, por ejemplo, de los colores. Entonces uno puede hacer un reduccionismo de, no, los colores son, pues, ondas. Sí, pero entonces no son colores. Eso es un reduccionismo físico, pero no son los colores. La vivencia del color es experiencia en primera persona, experiencia personal. Esta línea ha adquirido cada vez más influencia en la reflexión filosófico-científica contemporánea. Por lo tanto, recuperar la experiencia personal que vale para los colores y vale para todos los aspectos de la experiencia en primera persona, porque cuando uno experimenta amor, frustración, pues si uno lo redujera todo a las bases, sean neurológicas o las bases físicas, pues no podríamos hablar ni siquiera de miedo. Eso es una emoción, la emoción ya no se reduce exclusivamente, es ya un producto, una innovación psicológica en el nivel correspondiente. Y tercera línea, todo esto es muy esquemático, pero es para que se vea 3 líneas. Filosóficamente, en nuestra tradición más fuerte, de filosofía fuerte, sería que la conciencia moral, como expresión de la libertad, es la condición de posibilidad universal y necesaria sin la cual no es posible hablar de orden moral, político, jurídico, social de la vida moderna y lo que expresan las constituciones garantistas de nuestras libertades y de nuestros derechos. Al menos como sí.
porque hay alguien que puede decir, bueno, pero es que los fundamentos de eso pueden ser diferentes, de acuerdo, pero al menos funcionan como si fuera así. Esto no lo ha negado nadie, como si, al menos. Pero claro, vivir de un como si exclusivamente pierde mucha fuerza, porque entonces, si de verdad, si nuestra gran construcción del mundo moderno, en el orden moral, en el orden social, en el orden jurídico, en el orden político, me refiero a qué significa libertad, porque libertad significa que aquellos que son libres son dignos, tienen un valor de dignidad que no se reduce a cosa, que no se puede instrumentalizar, que no se puede manejar, que es fin en sí mismo, que tiene dignidad y no precio. Si todo eso no tiene vigencia ni intelectual ni operatividad en nuestras sociedades, quiere decir que las canciones que nos cantamos oficialmente son una farsa. Y por lo tanto, cuando protestamos, por lo que protestamos continuamente unos de otros, en realidad sabemos que nos estamos engañando. Es un teatro de farsa, pero no tiene consistencia. Y solamente lo defiendes cuando te interesa a ti, pero cuando no te interesa y le interesa al otro, pues no funciona. Y si eso es nuestra farsa, pues no nos extrañemos nada de lo que pasa en el mundo actualmente, porque puede que hayamos descubierto que haya caído el escenario de, oye, esto no tiene ninguna vigencia, esto no tiene ninguna fortaleza, ni intelectual ni operativa. Bueno, estas tres líneas serían las que complementarían lo que he comentado con ejemplos, estos ejemplos que he comentado antes, el de Antígona, el de Dreyfus, el de Tomás Moro, el de muchos otros. Bueno, y esto, y entramos en la segunda parte, ¿tiene vigor? ¿Esa voz de la conciencia tiene vigor en la vida cotidiana? Hemos visto ejemplos que es así. ¿Tiene vigor en la empresa? Y claro, uno puede decir, uy, qué complicado es, ¿verdad? ¿Tiene vigor en la democracia? Y entonces, esto me recuerda las disputas que teníamos cuando empezábamos en ética de la empresa, en los años 80 primero, y luego cuando ya fuimos proponiendo, porque nos costó mucho, no voy a contar aquí, pero convencer, ahora se cuenta así, pero Adela, las colas que teníamos que hacer en Bancaja de entonces para que nos atendieran, allí esperando, diciendo, es que en Estados Unidos se hace esto, es que en Alemania se hace esto, es que en Suiza se hace esto. Y bueno, no me quejo, simplemente digo que no es una queja, es simplemente que las cosas cuestan. Convencernos unos a otros de ciertos proyectos cuesta mucho. Entonces, cuando hablábamos de esto, había una tradición en los pocos que tenían algo que ver con algo de ética de la empresa, lo que decían es que son las personas las que tenían que ser éticas, pero las empresas que tenían que ver, ellas tenían su función, eran unas mediaciones modernas, igual que otras mediaciones que hay en la modernidad, pero eso son mediaciones en las que no puede entrar, sí, solo las personas, pero eso, meterlo en los mecanismos de socialización, de racionalización moderna, no cabe. Este es un tema muy importante que también apunto por si queremos profundizar en él. Entonces, claro, la empresa es una organización social. La política democrática es un conjunto, por ejemplo, donde otra de las organizaciones son los partidos. Entonces, lo que ahora vamos a reflexionar es sobre si cabe ahí de alguna manera o no, si se puede operativizar la conexión entre lo que Aranguren denominaba, en el prólogo famoso de tu libro de Ética Mínima, que Aranguren, claro, le decía a Adela ya entonces, porque nosotros habíamos intentado cultivar la parte de la ética intersubjetiva, claro, para que pudiera... ¿Quede parar? La ética intersubjetiva era la que nos hacía falta para poder introducir en la vida moderna, a través de sus mediaciones,
los componentes morales. Pero entonces, claro, al nosotros estar tan preocupados frente a aquellos que solo se basaban en la ética de las personas, buscar las mediaciones y introducirlo en la política, introducirlo en los partidos, introducirlo en la empresa, para que funcione bien la empresa, para que funcione bien la democracia, para que funcionen bien las diversas organizaciones económicas, políticas. Entonces, Arangún decía en ese prólogo, sí, pero hay que complementar la ética intersubjetiva con la ética intrasubjetiva. Bueno, pues la conciencia moral es el momento clave de ese aspecto intrasubjetivo, porque no hay manera de separarlo. ¿Por qué? Si no, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. Ocurre que para vivir en la empresa con conciencia moral tienes que ser un héroe o un mártir. Y en la política igual. Tienes que vivir en el partido o vivir en la democracia, o eres un héroe y te la juegas, y si vas en contra de lo establecido, sea por la empresa o por el partido o por los mecanismos de las batallas políticas, entonces o te machacan o te tienes que marginar o te tienes que callar, y entonces no puedes expresarte adecuadamente según tu conciencia. No tener necesidad de actuar heroicamente, sino crear las condiciones suficientes para que en los procesos empresariales y en los procesos políticos uno pueda vivir con libertad de conciencia, con la conciencia moral. Claro, esto es muy difícil, pero es necesario a mi modo de ver, porque si no es así, entonces uno que vive esquizofrénicamente. La concepción moral, pues, a mi modo de ver, necesita dar y hacer posible que en nuestras sociedades nosotros introduzcamos, estoy pasando porque quiero llegar a la última parte, en la empresa no tener que ser héroes, ni verse obligados a lo supererogatorio, es decir, a aquello que excede, aquello que nos excede todo tipo de norma, no someternos a la hipocresía. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Y nuestras fórmulas han sido lo que hemos visto que a través del proyecto de EGNOR tiene un sentido. Los valores, los principios, la cultura empresarial, los valores morales, para que una buena empresa funcione, tiene que vivirse en y desde la libertad. Es verdad que en pluralismo, porque la vida moderna tiene que ser en pluralismo. Si el pluralismo ha de vivirse en la empresa, por eso los famosos stakeholders son perspectivas diferentes, pero eso es un pluralismo que tiene que articularse y todos tienen que poderse expresar, porque tienen que expresar, se dice, sus intereses, pero esos intereses tienen unas convicciones, unos principios, unos valores, y además tienen que ser según un desarrollo. Esas personas, porque son personas, son profesionales, tienen que vivir en las empresas, que son organizaciones, y tienen que relacionar. Y este es el tema tan difícil, pero es que o queremos hacerlo bien o si no, no lo hacemos. Hay que coordinar el nivel personal, el nivel profesional y el nivel organizativo. Y eso sí que es la conexión entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. Actuar según conciencia moral en la vida empresarial o en un partido. Por ejemplo, últimamente, pues hemos tenido ejemplos, incluso en España, no solamente en España, sino que aquellos que han hablado en un partido determinado, expresando su opinión con libertad de expresión en un partido, se les expulsa. Bueno, habrá que deliberar, o en una empresa, porque si no, no hay pluralismo, no hay deliberación, no hay transparencia, no hay discusión. Entonces, hay que lograr unas condiciones en nuestras organizaciones modernas donde las condiciones de lo que llamamos postconvencional. ¿Qué quiere decir esto que repetimos luego en las clases y en todas partes? Que el desarrollo moral ha tenido que pasar unas fases. Luego serán muy discutibles si es hasta aquí, está allá, pero las líneas, los trazos fundamentales
de lo que la psicología moral ha estudiado incluso filogenéticamente, ontogenéticamente, históricamente, ha habido un desarrollo moral. Y eso es ineludible, porque si no, no hubiéramos podido llegar a valores universalistas. Viviríamos todavía de morales tribales, particularistas. Lo nuevo de la modernidad es que nos hemos abierto a una perspectiva moral, una perspectiva ética universalista. Esa perspectiva es la que alumbra la conciencia moral. Si esa conciencia moral de la persona moderna no se traslada a la profesión, o más que trasladarse, se articula, porque la cosa empieza a complicarse. Empieza a complicarse porque necesitamos las convicciones personales mediarlas a través de lo que más de uno le estará pensando, hombre, dilo ya de una vez. Pues sí, lo digo de una vez, a través de los mecanismos de la responsabilidad. Alguien cree que hemos pasado de la ética de la convicción a la ética de responsabilidad. No es verdad. Sin convicciones no hay responsabilidad. Y el propio punto de referencia al que se suele aludir, que es Max Weber, lo dijo claramente, y tú lo expresaste muy bien en ese libro que te gusta a ti también mucho, que es Democracia radical y éticas aplicadas, que la responsabilidad tiene que ser convencida, si no, es puro pragmatismo, pura estrategia. Pero la estrategia sin conciencia moral no es ética. ¿Es que esa es la estrategia? No, señor. La estrategia tiene un marco. Como la empresa, dice la estrategia, la empresa también tiene una estrategia. Pero tiene que tener un marco, sobre todo en un contexto de nuestras sociedades que tienen un marco moral y ético postconvencional. Voy a contar una anécdota porque me sorprendió mucho hace años. Bueno, sabéis algunos de vosotros, y tengo que ir acabando, disculpad. Iba a Bari y tengo mucho miedo a ir en avión, como sabéis. Y entonces llevaba al lado a un chico joven y se dio cuenta de mi estado de nervios, alterado, y me empezó a hablar de lo que él hacía. Era un empresario valenciano que me contaba que iba a la China a hacer negocio y que, bueno, me contó los éxitos que había tenido, que estaba ganando mucho dinero yendo a China y tal y cual, y dice, pero yo, después de varios años de estar allí, no quiero ir más, porque no lo soporto, no lo aguanto. Yo así no quiero trabajar. Y dice, ya no voy a ir más. Y me lo contaba. Y eso me impresionó muchísimo. Es decir, que todo tiene un límite. Él, en su conciencia, este chico joven, que no sé ni cómo se llama, pero me impresionó, ya hace años, de esto. Y es un ejemplo, este es un ejemplo cotidiano. Es decir, no tenemos que obligarnos para estar en una empresa o para estar en un partido a un esfuerzo titánico, sino que hay que poner las condiciones que nos permitan alinear las exigencias de la conciencia moral con los aspectos morales, tanto intra como inter, las mediaciones con los mecanismos. Por eso creo que hemos de lograr una sociedad que eso lo permita. Porque de lo contrario no tendremos buena empresa, no tendremos buena democracia, no tendremos buenos partidos. Y os recomiendo el libro de Nicolás Redondo, de verdad, a mí me ha impresionado, el de No me resigno, porque dice él, expresamente otra vez, dice que él recurre a su conciencia, a la conciencia moral, a la conciencia cívica, a la conciencia de ciudadano. Y puede ser él o pueden ser otros. Yo digo esto porque lo he conocido, de pura casualidad, pues como pasa. Pero hemos de pensar esto juntos. Se puede vivir, de verdad, con profundidad, con altura, con lo propio, aquello que nos ha construido, el tipo de sociedad en la parte mejor que hemos construido. Por último, la gran pregunta. Bueno, y con esto tengo que acabar. ¿Dónde se forma la conciencia moral? Que creo que esta era la pregunta inicial, me parece. Pero claro, para poder plantear esta conciencia, esta pregunta,
teníamos que aclarar qué era algo de esto de la conciencia moral, cuáles eran los puntos de referencia. Entonces, claro, la conciencia moral tradicionalmente se ha formado pues, en lo que todos sabemos, en la escuela, en la familia, en los grupos de acción, en el orden religioso, en las comunidades religiosas, en las organizaciones cívicas. Pero yo, como ya no me queda tiempo, sí que quiero decir que hoy en día, donde más creo que se forma es en la opinión pública. Y por eso quiero acabar con una reflexión. Ya sé que me he dejado muchas cosas, pero estoy al límite de tiempo. En la opinión pública. Yo creo que la opinión pública tiene, ya sé, aquí tenemos expertos habermasianos como Domingo y César Ortega, pues, pero yo he estudiado bastante la otra línea, la línea de la opinión pública, de los estudios que creo que no se estudiaron debidamente a su tiempo, que vienen de más atrás, porque recordemos que la obra de Habermas sobre la opinión pública es del año 1962, pero todo esto venía estudiándose, y es una pena que no lo tuviéramos en cuenta antes, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, y sobre todo en la década de los años 20. O sea que eso creo que ha sido un fallo, un retroceso y un desperdicio de tiempo, en este caso digo, de la filosofía. Creo que se obnubiló por otras cuestiones y creo, sinceramente, y también lo podemos tratar en otro contexto, si queréis, más específico, creo que ha sido un error de la filosofía del siglo XX. En fin, a lo mejor os parece desmedido, pero lo he pensado mucho para decir esto. También lo he escrito y estoy dispuesto a debatirlo. Acabo, pues, ¿qué quiero resaltar con la opinión pública? Que no solo es un medio de raciocinio, que lo es, si siguiéramos el sentido kantiano de uso público de la razón. Pero si nos atenemos a la línea que Nietzsche puso en marcha en este tema, él, que tampoco lo sacó él, que también lo copió, como tantas cosas, pero lo copió muy bien y lo impulsó muy bien. ¿Qué es el punto fundamental de la opinión pública? El control social y la formación de estereotipos. Esos dos puntos son clave. Y entonces aludo al tema que Adela ha escrito en los últimos tiempos y que me parece clave y debemos reflexionar. La gente teme más al aislamiento más que al error. Y tú añadías, y más que a la mentira. Y sin embargo, la opinión pública tiene unas formas de presión, una violencia que produce hostilidad, desprestigio, mala reputación, nos causa perjuicios, nos dificulta nuestro modo de vivir, provoca represalias. Y claro, ¿todo eso por qué? Porque como tenemos un instinto social, aquel instinto social inicial que decía ya Darwin, pero Darwin decía más cosas, por eso lo he leído. Entonces, si nos convertimos en rebaños, la autoridad del rebaño es la que expresa la opinión pública y eso favorece el gregarismo, la sumisión a lo que se impone colectivamente. Y entonces, como nosotros necesitamos para ser aceptados en nuestro grupo, en nuestros medios, sean democráticos o no sean democráticos, sean de partido o sean de empresa, o sea en la universidad, en todas partes, esto vale para todas partes. Entonces, si nosotros no sabemos superar ese momento, entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos estar enriqueciendo la vida de una empresa o de la democracia, sino que lo que ocurre es que surge lo que a ti tanto te gusta de la espiral del silencio. Y eso produce hasta autocensura. Nos autocensuramos. Es un mecanismo sutil, pero sumamente eficaz para silenciar las propuestas en la vida pública, incluso entre los más cercanos, incluso en los amigos, porque entonces no te ves acogido, te ves rechazado, hostil, o empiezan a decir, ¿qué dirán los otros amigos si saben que yo tengo relación con fulano o con fulana? Entonces, la espiral del silencio genera un poder
que a unos les incita a hablar, a expresar sus opiniones y a otros a mantenerse en silencio, como ha dicho muy bien Darío Villanueva, vamos, a morderse la lengua. Todos nos mordemos la lengua en muchas circunstancias por diversas situaciones. Pero entonces, aparte que empobrecemos la vida pública porque no hay puntos de vista plurales, porque dominan unos estereotipos, además, ¿qué es lo que ocurre? Que eso genera obstáculos insalvables para el pluralismo, para la libertad de conciencia y para la democracia, para las buenas empresas y por la calidad de nuestras organizaciones. Fin. Muchas gracias por aguantar. Pues muchas gracias, Jesús. Abrimos el turno de preguntas, intervenciones, comentarios. ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? ¿Nos has dejado planchados? Espero no haber molestado, porque si no... ¿Crees que nos autocensuramos solo por el miedo al que dirán? ¿O a veces es porque pensamos que somos ignorantes y nos da vergüenza o nos sabe mal decir lo que pensamos? Hombre, ese es otro factor, claro, tienes toda la razón, ese es otro factor. Pero yo creo que en general en las sociedades ese miedo puede existir por ignorancia, decir que, bueno, como yo no sé, pues como nos pasa y nos pasaba en clase, que uno, pues bueno, para hacer preguntas, pues nos costaba hacer preguntas. Y te lo digo yo, que yo no preguntaba. Tenía un compañero que era muy inteligente y además, no sé, había dos profesores que explicaban materias cercanas. Y él, que era muy inteligente, cuando salía uno le preguntaba al otro lo que el otro decía y los comprometía sin decir lo que los comprometía. Entonces, había gente que yo no preguntaba porque, entre otras cosas, no me atrevía. Quizá por eso que dices, porque pensaba que no sabía y sigo pensando que no sé, porque saber es muy difícil. Entonces, eso que tú dices puede ser, que ese motivo puede existir. Y hay personas que no se atreven o no nos atrevemos a hablar hasta que no pensamos muy bien la pregunta. Y nos cuesta formular la pregunta. Te lo digo porque a mí me ha pasado y me pasa, lo digo con toda sinceridad. Pero creo que este otro factor en las sociedades está adquiriendo mucho peso, porque esto otro yo creo que es minoritario, lo que tú dices. ¿Ves? Yo, sin embargo, te lo decía porque estaba pensando en el seno de las empresas. Muchas veces es difícil establecer ese diálogo. ¿Sabes? Decimos, tenemos que hablar con los grupos de interés y pones los cauces en marcha y los grupos de interés no se manifiestan. Muy interesante. Y entonces, a lo mejor es porque no explicamos bien por qué es necesario ese diálogo o sencillamente, yo no creo que sea por el que dirán, es más bien porque creo que no explicamos bien o no sabemos hacernos entender de por qué es necesario el diálogo en la empresa. Esto es muy interesante, pues entonces eso sí que deberíamos tener, es una idea estupenda para el tema que vamos a hablar de la educación. Me lo apunto. Porque si no logramos, si eso es así, eso es un déficit, porque tenemos el organigrama, tenemos la oficialidad de lo que decimos, pero quizá faltan las condiciones para que ese diálogo se produzca, ¿no? Sí, o las herramientas. Las herramientas. Esto yo tomo nota porque creo que estamos operando juntos. Lo que antes he dicho, se aprende mucho, como veis, porque desde la realidad surgen una serie de elementos que solo los que estáis en cada tipo de actividad os podéis percatar, igual que nosotros nos percatamos de ventajas o inconvenientes en la universidad, por ejemplo, que es una empresa. La gente lo olvida, pero eso es una empresa, deficitaria seguramente o lo que sea, por otras razones, pero es una empresa. Tomo nota y de acuerdo, sí, es otro factor a tener en cuenta. Muchas gracias.
¿Alguna intervención, por favor? Miguel. Hola. Ahora, después de lo que has dicho de lo de pensarse bien la pregunta, ya me da un poco de vergüenza y todo. No te entiendo bien. No, digo que después de lo que has dicho de hay que pensarse o que cuesta pensarse bien la pregunta, que me da un poco de vergüenza hacerla mía. Tú estás por encima de todo, Seguro. de la superinteligencia. De la vergüenza, sí. Bueno, la pregunta, a ver si soy capaz de explicarla bien. Cuando hablas de la conciencia moral, has hecho referencia que tendría que referirse a algo que está por encima, de alguna manera. O sea, de dónde deriva, ante quién respondemos, aparte de ante nosotros mismos y todo eso. Y siendo que en el mundo que hoy está tan globalizado hay diferentes culturas que somos muy diferentes unos de otros, ¿cómo podemos encontrar un punto común a partir del cual derivemos algo que pueda aplicarse a todos? No sé si he sido capaz de explicar lo que quería decir. Sí, pero eso, muy bien que lo preguntes porque creo que el inconveniente está en la metáfora, en el uso de la metáfora por encima. Porque en realidad de por encima, en realidad es el sí mismo, por abajo, podríamos decir, dijéramos. Es decir, hemos de entrar en nosotros mismos. Y te lo digo con el tema que a mí me gusta, que también puede malinterpretarse, y es por el término intimidad. Yo creo que hay que llegar, antes me he cortado cuando hablaba de este tema, pero el tema de la libertad, de la autoobligación, en el sentido de lo que se quiere decir, como es tan difícil, se han buscado metáforas. Y hay varias metáforas. Por ejemplo, Laín Entralgo, recuerdo que tiene un artículo esclareciendo varias metáforas de este tipo. Y habla de lo fontanal, como es una especie de fuente, de donde sale. Otro, el propio Kant, dice el foro interno. Es decir, la intimidad. Otros dicen el juez interior, que antes ha salido, porque Kant también lo dice, y lo dicen prácticamente un montón de autores. Siempre, por lo tanto, cuidado con la expresión. Si decimos por encima, ahí puede estar el error. No, hay que ir al sí mismo. A mí me gusta mucho este término del sí mismo, el selbst, al estilo nietzscheano. Nietzsche no dice yo, bueno, dice yo, pero dice, ¿quién le hace decir al yo? El sí mismo, es decir, las profundidades. Y ahí creo que tiene mucha razón aquello que yo os decía de la larga historia. Pero, ¿cuál es mi larga historia? Mi larga historia es la experiencia vital. Por eso la línea nietzscheana en esto complementa la línea kantiana, que es mi idea, filosóficamente hablando. Y entonces responde a lo tuyo diciendo, cuidado con las metáforas, que las necesitamos, pero las metáforas no nos tienen que desviar, porque el fondo de la cuestión, esa instancia, por eso yo he preguntado, si recuerdas, responder ante quién, ante el quién. Es decir, el quién no es lo mismo que el qué. Es decir, ¿ante qué respondemos? No. En la autoobligación respondemos al auto, es decir, al autor, porque, ya que sacas este tema, no es lo mismo, hay 3 niveles, y esto lo han dicho Ortega, Zubiri, lo que pasa es que no lo hemos pensado bien. No es lo mismo el agente, el actor, que el autor. Son 3 niveles diferentes. Entonces hay que bajar al sí mismo del autor, aquello que yo preguntaba con el Quijote. Yo sé quién soy. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Qué entidad tenemos? Porque si eso se diluye, y hay muchas fórmulas de las ciencias y filosofías contemporáneas que han rebajado, han diluido la entidad de la persona. Yo no he utilizado la noción persona casi, pero el fondo del sí mismo es la noción de persona. Pero la noción de persona es muy problemática. Nosotros la usamos como si no pasara nada. Pero ahora la noción de persona no es científica. Más todavía, hay un buen número de autores que dicen que no es objetiva. Y sin embargo, para nosotros decimos, es que yo soy persona. Incluso quieren hacer personas a los animales. Estos mismos autores que hacen esto no se dan cuenta que el problema es que la noción de persona misma es un problema. Ampliándola a otros no solventas el problema es la persona. Por lo tanto, cuidado con las metáforas, porque la instancia, lo importante es que hay una instancia que no es extímica, que no es heterónoma,
es autónoma, es el auto. Y ahí sí que nos la jugamos, porque eso es la libertad. Por eso he incidido yo tanto que la conciencia moral es el escenario, la expresión de la libertad, de la autonomía, del sí mismo, de la intimidad. Un espacio que podemos anularlo. De hecho, ¿qué han hecho todos los autoritarismos, todos los totalitarismos del género que sean? Anular la conciencia. Yo recuerdo lo de Arthur Koestler, que de joven me impresionó muchísimo, Cero y el infinito. De lo que se trataba es siempre de anular la conciencia. No, ya otro piensa por ti, quien sea. El partido, el grupo, la tribu piensa por ti. No. Al final, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué decides? Porque en ese diálogo intersubjetivo que tenemos que lograr con toda la apreciación que has dicho tú antes, al final, cada uno de esos agentes tiene que utilizar también su última conciencia, porque alguien puede decir, pues mira, yo no trabajo en esta empresa, en estas condiciones, tú mismo lo has contado. Cuando dices, no, es que por las razones que sean, porque la conciencia moral puede tener diversas vertientes y a alguien no le puede convencer, porque las convicciones son una de las expresiones de la conciencia moral. Eso sí, tienen que ser convicciones razonables, porque las convicciones no son las apetencias o las ocurrencias. Claro, yo estoy convencido, no. Para convencerse hace falta vencerse muchas cosas. Si no, no es una convicción, es una ocurrencia o una opinión. Esta es otra de mis manías, perdón. Nuestras sociedades, y aprovecho, son sociedades de opinión. ¿Os acordáis del chiste? Que a ti te gustaba mucho, ¿no, Adela? Lo del chiste, que me parece que no solo es chiste, cuando están haciendo, preguntándole a alguien por la calle, dice, oiga, ¿usted entraría aquí y se dejaría corromper? Y dice, bueno, ¿esto es una encuesta o la propuesta va en serio? Entonces, cuidado, la opinión no es lo mismo que la elección. Cuidado. Y las convicciones orientan las elecciones. Pero claro, si no nos movemos en ese nivel, porque lo hemos mezclado todo, no, cuidado con las sociedades de opinión. Es que tu pregunta es muy importante porque si no se puede malentender. No son instancias, la última del ser humano es la instancia del sí mismo. Claro, en otras concepciones puede que no sea así. ¿En las concepciones cuáles? Las de las éticas convencionales. Por eso hemos querido superar las éticas convencionales por las postconvencionales, que son las máximas, y ahí vendría la segunda parte, la de, bueno, ¿y eso cómo se hace? Con los universalismos. Los universalismos. Por ejemplo, los derechos, ponemos siempre el ejemplo de los derechos humanos, pero el más claro es el de Kant, donde tú puedes luego formularlo a través de diversas fórmulas como los derechos humanos. Y es que tú, si de verdad tienes un valor que vale por sí mismo, que es el del valor de dignidad, tú no lo puedes instrumentalizar. Y ese es el último nivel de la convicción. Y si tú vas en contra de eso, de alguien cree que dice, es que yo no puedo por mi conciencia aceptar eso, pues ese es el límite máximo. Eso no me lo pueden decir otras instancias. Lo digo con una fórmula. Las cuestiones de conciencia las dice la conciencia, no las dice otras instancias. Por lo tanto, ni arriba ni abajo, sino la libertad autonómica. Jesús. Juanjo. Hablemos de conciencia, venga. La Constitución dice que los diputados y los senadores no están sometidos a mandato imperativo alguno. Sin embargo, si yo me salgo de lo que la conciencia anulada de mi partido, de los dirigentes de mi partido han dicho, y voto en contra de lo que me dicen, o me ausento y no voto, al final mi partido me multa o me echa. Lo grave de todo esto no es que me multen y me echan, es que, salvo error, el Tribunal Constitucional ha avalado la posibilidad de que, a pesar de que la Constitución diga
que no estamos sometidos a mandato imperativo alguno, diputados y senadores, se me puedan imponer castigos por votar en contra de lo que mi partido me ha dicho, pero siempre a favor de lo que mi conciencia me dicta. Así que ahí lo dejo. He venido pensando en el tren desde Madrid solo para hacerte esta pregunta. Tienes toda la razón. La Constitución lo dice con claridad. Si no recuerdo mal, yo creo que es en el artículo 79.3, el voto de los senadores y diputados es personal e indelegable. Lo dice textualmente. No, pero dicen que no está sometido a mandato imperativo alguno. Exacto. Sí, sí. Eso tienes toda la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Si otros buscan otros resquicios para hacer, la gente que defienda la libertad radical tendrá que decir, oiga, esto no es lo más propio, no es propio de una organización a la altura de la conciencia moral contemporánea a la que aspiramos y a la que queremos llevar a cabo. Si no, luego, ¿cómo vamos a defender y a educar? ¿En qué vamos a educar? Es así. Yo creo que el tribunal último es el tribunal, como antes hablábamos, el tribunal de cada cual en la libertad. Y eso es lo que hemos de fomentar, porque si no, a lo que conducimos es a una educación gregaria de cada grupo, tribal de cada grupo, y entonces cada grupo tiene sus reglas de alguien que además eso no enriquece, es que no enriquece, siempre y cuando, claro, las cosas se hagan dialógicamente, explicando las razones por las que uno defiende que es así. Y, por ejemplo, eso lo ha de decir, por eso he dicho la frase última antes de que tú intervinieras, eso, las cuestiones de conciencia no las puede determinar, cuidado, porque hemos vivido en otros momentos, es decir, que, ya que ha sacado el tema el partido dice en qué cuestiones son las cuestiones de conciencia. No, eso no es jugar limpio, sinceramente, hablando en serio. Las cuestiones de conciencia las dice la conciencia, no el grupo correspondiente. Yo solamente en estos casos sí que es de conciencia. Eso puede ser una estrategia, puede ser una instrumentalización de la conciencia, pero si lo estás diciendo, son cuestiones de conciencia. Pues si son cuestiones de conciencia, además, las cuestiones de conciencia al final son de cada cual. No pueden ser a su vez gregarias, por para ti, en último término, de tu convicción, y volvemos a tu pregunta, la convicción última moral de ese carácter de nivel universalizable, y eso es lo que se ha basado, por ejemplo, las objeciones de conciencia. Tú has escrito sobre objeciones de conciencia. ¿En qué se basaban? En eso, en esa estructura, en una estructura en la que uno defendía algo porque le parecía que la regulación no era la adecuada, porque había una instancia de más alto nivel con un valor superior a aquel de atenerse a una regla, como Antígona en el origen o contemporáneamente, porque si no, las reglas grupales serían la última instancia de conciencia. Eso va en contra del principio de conciencia, de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión, por supuesto. Muchas gracias. O sea que sí, eso es, yendo ya otra vez a tu punto, eso es así. Y la Constitución lo dice con toda claridad. Pero claro, luego, pues como en todo, o se tapa o no se dice o no se aclara, pero desde el punto de vista constitucional está ahí. Jesús, primero, gracias. Efectivamente, exquisito, pero de difícil digestión. Perdón. Que exquisita, pero de difícil digestión. Gracias. No sé si es una alabanza o una crítica. Bueno, es un comentario, te lo diré Gracias. cuando haya acabado la digestión. Te quiero hacer dos preguntas diferentes. Has hablado de que Ortega dice el fondo insobornable de la persona. Y, sin embargo, yo creo que es cierto que hay un fondo insobornable de la persona y con el ejemplo que has empezado de Antígona, toca ese fondo insobornable, ¿no? Y antepone su conciencia incluso a la ley, aunque fuera de un rey tirano. Pero, a la vez, estamos viviendo unos tiempos de muchísimo relativismo moral. Relativismo. Sí. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si puedes desarrollar tu punto de vista
entre esos dos elementos que parece, por lo menos yo los percibo como una cierta contradicción, ¿no? Si hay un fondo insobornable, ¿por qué socialmente cada vez se llega a un mayor relativismo moral? Esa es la primera pregunta. La segunda que te quiero hacer es, has dicho también en tu última parte que la conciencia hoy en día, la conciencia moral, fundamentalmente se forma en la opinión pública, pero previamente has hablado que también en la educación, en la familia, es decir, que no es el único sitio donde se está formando la conciencia. Aunque estoy de acuerdo contigo en el peso de la opinión pública y sobre todo en cómo esa opinión pública, con los medios que tenemos hoy en día de transmisión de la opinión pública, las redes, etcétera, pues llega muy lejos. ¿No crees que se tendría que incidir con mucha más fuerza en la recuperación, en la educación, hemos hablado antes de la educación, de la formación ética para que desde los niños hacia los adolescentes, cuando llegan adultos, tuvieran un pensamiento crítico? Porque desde mi punto de vista, la única manera de no caer en las redes de una opinión pública que te condiciona es tener una fortaleza de pensamiento crítico que te permita defender aquello que tú crees. Y ya que estoy, te hago una tercera pregunta. Has hablado de gestionar la libertad. La libertad, gestionar la libertad. ¿No consideras preocupante que en un momento de nuestra historia donde, hablo del entorno europeo, países democráticos, más posibilidades hemos tenido de gestionar la libertad, no lo estamos aprovechando y empieza a haber una deriva de pérdida de libertad que, si no reaccionamos, podemos encontrarnos con que lo gregario de lo que hablabas tú antes se imponga y estamos haciendo una especie de renuncia voluntaria de la libertad, porque no es el medio el que nos está diciendo que renunciemos a ella, somos nosotros. A ver, la frase final. Que no es el medio, no es nuestro entorno el que nos está obligando a renunciar. Hablo de los entornos democráticos. Es como un movimiento en el que, de alguna forma, estamos renunciando a algo que creo que no deberíamos renunciar. Gracias. 3 preguntas difíciles. A ver, la primera, el fondo insobornable. Claro, el fondo insobornable puede diferir, como antes hemos comentado, entre las diversas personas. Claro, y eso produce, a mi modo de ver, no relativismo, sino pluralismo, que no es lo mismo. Cuidado, y no es un juego de palabras, porque el pluralismo, la defensa del pluralismo, ya no es relativista, porque cuando uno defiende el pluralismo como expresión de la libertad, quiere decir que está defendiendo unos valores que ya no son relativistas. Cuidado, no sé si he expresado con claridad. Entonces, en primer lugar, el pluralismo quiere decir que vivimos, la vida tiene como condición básica el perspectivismo, las perspectivas. La gente, cuando decimos que tiene perspectivas, entonces es relativismo. No, es pluralismo. Yo me bajo ahí y vuestra perspectiva es diferente a la mía es la diferente. Pero son complementarias, pueden ser complementarias o no. Pueden ser articulables, no articulables, pueden hasta aquí, hasta allá, pero no es dicotómico. Es decir, yo creo que venimos tradicionalmente por el pensamiento tribal, porque tenemos una parte de nuestro cerebro, como dicen, tenemos cerebros diferentes, ¿no? Hasta el desarrollo último de la zona prefrontal, pues tenemos cerebro reptiliano, podríamos decir, ¿no? Pero eso supone, por comparación, que pensamos dicotómicamente. Lo que no es verdad es falso. Lo que es bueno es malo. No. O sea, eso es que ya es muy antiguo. Hemos descubierto que hay un tipo de logos de razón, como la prudencia, que, por cierto, en la tecnología se ve enseguida. De hecho, Aristóteles, cuando hablaba de la tecne y de la frónesis, decía que era el modo de usar la razón
que no se atiene a lo estrictamente necesario y dicotómico, sino a lo que puede ser de otra manera. Hay diversas posibilidades. Tú tienes diversas posibilidades de hacer un puente y pueden estar muy bien unas y otras. No hay una sola manera de hacer un puente. Pues la razón, no necesariamente por ser perspectivista y plural, tiene que ser relativista, sino que podemos descubrir una serie de elementos universalizables sin los cuales no es posible ni siquiera la pluralidad ni la perspectiva hasta cierto punto articulable. Eso filosóficamente tiene ciertos nombres, los obvios, pero creo que es muy comprensible. Segunda, opinión pública y medios, claro, con los medios tecnológicos entramos en uno de los problemas de más actualidad. El otro día había una entrevista, lo digo porque no, es difícil hacer una respuesta completamente articulada, pero lo pongo como ejemplo y luego lo conceptuaré. A Haidt, Jonathan Haidt, que le gusta mucho a Pedro Pérez Zafrilla, no sé si está por ahí. Entonces, había una entrevista, yo no sé si es verdad, pero entre las preguntas que le hacía, pues claro, él va a sacar ahora un libro sobre la generación que vive de la ansiedad, ansiosa y tal, porque está muy preocupado por este tipo de educación que se está dando a través de los medios, que, como antes he dicho, y he estado en algunas reuniones de colegios que los chavales no saben usar, sino que tienen una adicción de tal calibre que les impide desarrollar sus propias capacidades y además produce más acosos, produce más violencia, produce una serie de soledad, por otra parte. Entonces, hay un mal uso, un abuso inadecuado, por lo tanto, de esos medios tecnológicos, porque las redes, que son una parte de la opinión pública, están atenazando y atrofiando a los mayores y a los jóvenes y a los niños, porque todavía se pueden defender menos. Y Haidt decía, es que me hizo mucha gracia porque se atrevió a decir, sin embargo, los que fabrican eso, me pareció tremendo que lo dijera, los que fabrican eso, está ahí, publicado en los periódicos, no sé, los que fabrican eso a sus hijos les dicen que no los utilicen, y no solo eso, sino que hay una red de centros especiales a los que llevan con una modalidad especial a sus hijos para formarlos en otra modalidad, porque esta modalidad de enseñanza destruye esas capacidades, imposibilita y tiene muchos perjuicios. Y lo dice públicamente, porque claro, y yo creo que por los contextos que hay antes y después casi los señala con nombres y apellidos. Dice, los fabricantes de eso a sus hijos no los educa así, sino que han inventado un tipo nuevo, que ahora no recuerdo el término, pero daría igual. Podía ser Montessori, no era, por ejemplo, un tipo de enseñanza diferente, no era Montessori en este caso, pero digo, de este tipo, que no me acuerdo el término. Entonces, por supuesto, hay que tomarse muy en serio la educación, que al final es tú has dicho la palabra fortaleza. Exactamente, yo creo que hemos debilitado la voluntad. No hay formación de la voluntad, todo es muy cognitivo, incluso ahora afectivo, pero nos falta lo volitivo. Hace falta fuerza de voluntad, hace falta tener coraje, hace falta tener lo que hay que tener para enfrentarse a las cosas. Y ahora somos todos muelles, nos hemos pasado. Antes se hacían aberraciones de un lado, pero esto nos lo hemos de decir claramente, hablar en serio, porque si no tenemos agallas para enfrentar la vida y educar para saber enfrentar la vida, entonces, claro, viene cualquier cosa. ¿Y a qué conducimos? Pues a lo que es casi lo que tenía que contestar en la tercera, al reino de la comodidad. La comodidad manda mucho. Lo más cómodo es, pues a todos, pensar que es copiar y pegar. Pero ponte tú a pensar en serio. Ah, no,
¿no? Además, ahora que se estimula la presunta investigación, ahora llaman investigación, investigación al que más produce cortando y pegando. Eso no es investigación y habrá que decirlo seriamente. Eso no es. Es toda una farsa. Y las evaluaciones de eso son en gran medida, no toda, pero en gran medida una farsa. Lo sabemos y no hay un movimiento suficientemente en contra. Entonces, hace falta salir de la comodidad. Salir de la comodidad. Solo que dijéramos, dejar de ser cómodos con nosotros mismos, un ratito, pues se solventarían y formar la voluntad sería muy importante. Y la tercera, no hay que ceder a que nos priven de espacios de libertad. Todo espacio de libertad, en el terreno que sea, en esto voy a decir que soy absolutamente liberal, en el sentido radical del término, cada día más, porque estoy convencido, ya que puedo decirlo aquí, lo digo, que en España y en bastantes sitios del mundo, y mira que yo creía que eso lo habíamos superado, no hemos pasado por la fase del liberal. Por ejemplo, voy a decir una de las expresiones de lo que es liberal, que la tengo aquí, y que no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Frase famosa que han atribuido a unos y otros y que a mi modo de ver, según lo que he podido investigar, proviene de Evelyn Hall, no de quien es... No es de Voltaire, exactamente, y se creía muy bien. Pero bueno, sea de quien sea, está muy bien dicha. Y expresa un principio de lo que es el sentido liberal de la existencia, no de los liberalismos políticos y económicos, es otra cosa. Y la gente no deberíamos confundirlo y deberíamos educar bien en a cada cual darle lo suyo. ¿Para qué? Para sacar beneficio y fecundidad de todo lo mejor que ha producido la humanidad, como patrimonio común de la humanidad. No ceder, no dejarnos que nos roben ningún espacio de potencial libertad. Yo creo que eso debería ser un compromiso, sí. Y por último, por lo tanto, creo que Ednor es una de las aportaciones modestas de Ednor, como se ha visto, que generemos este espacio, sigamos alimentando un espacio en el que podamos deliberar, pensar, dialogar y siempre con cordialidad, porque no hay motivo para otra cosa, porque eso es un avance de la humanidad, no podemos regresar. Y si perdemos espacios de libertad, regresamos. Eso sí que es reaccionario. Siento, pero no admito ninguna pregunta después de esta declaración fantástica de Jesús para terminar la charla de hoy. Únicamente recordarles que el próximo día 5 de junio tendremos la sesión de clausura del seminario de este año, en el que intervendrá Juan Roig y disertará sobre el orgullo de ser empresario. Será en el Jardín Botánico a las 7 de la tarde, creo. Y las inscripciones están abiertas y no nos queda mucho sitio, o sea que si les interesa, por favor, apúntense cuanto antes. Y no puedo terminar tampoco sin recordarles que Ednor es una fundación, que necesitamos de su apoyo bajo cualquier punto de vista, pero en fin, principalmente económico, o sea que si se quieren apuntar, en la página web tienen todos los datos para poder hacerlo. Muchas gracias.